Gracias Néstor por tu aperitivo musical. Soy Rafael Carrión, médico, historiador, vecino de Lavapiés y colaborador con la Retaguardia desde hace años. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Haré funciones de moderador apenas. Conmigo están los importantes del grupo, que son Jacinto fue presidente de la Asociación por Derechos Humanos de España y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. También Fernando Tevele, periodista, cofundador de la Retaguardia y coordinador de la emisión de los juicios por medios audiovisuales en Argentina. María Eugenia Otero, psicólogo social y psicólogo clínica, cofundadora de la Retaguardia. Y finalmente, ahí está, con la grabación, Luis Angió, periodista y colaborador también de la Retaguardia. Nos presentan esta tarde la edición impresa de una selección de crónicas de los juicios que se están llevando a cabo en Argentina desde hace años, a partir de grabaciones hechas en directo por este medio informativo que es la Retaguardia. Se trata de enjuiciar a implicados en esa forma de terrorismo de Estado que supuso la utilización de todos los poderes y mecanismos del Estado para aniquilar, incluso para hacer desaparecer a un grupo de su población. Por supuesto que se pueden invocar paralelismos que en la mente de todos ustedes están, desde el genocidio armenio al holocausto judío, la larga, muy larga represión franquista, algunas guerras neocoloniales y las dictaduras latinoamericanas que bajo el impulso de Estados Unidos y dentro del Plan Cóndor llevaron a tanto sufrimiento a países de aquella zona. El objetivo final del Plan Cóndor, de tanta violencia, era recrear un nuevo modelo socioeconómico, lo que indudablemente requiere multitud de complicidades políticas, económicas, financieras, religiosas y administrativas de todo tipo. Al fin y al cabo, miles de argentinos se exiliaron del país y otros miles desaparecieron, dejando a sus familias arrasadas en eso que se llama el desaparecido, que constituye el crimen de los crímenes, según dice Nora Cortiñas, la líder y la impulsora de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Estos libros no son fáciles de leer. Evidentemente por su contenido, porque los relatos son sobrecogedores, pero también por su forma, porque son declaraciones sintetizadas, muy resumidas, de largos testimonios, siempre muy personales, incluso en diferentes intervalos de tiempo, siempre con referencias muy concretas, porque las víctimas pretendían dejar testimonio, pretendían dejar pruebas de las personas que estuvieron implicadas, también como víctimas, pero también como luego imputados en la situación que vivieron. Son recuerdos muy intensos de padres, hermanos, hijos, abuelos, absolutamente dramáticos, entre los que yo destacaría, después de haber leído casi los dos libros, el momento del atrapamiento, de la captura de esos sospechosos de insurgencia, siempre por la noche, siempre con mucha violencia, en un momento indudablemente dramático. En parte, los testimonios se han reconstruido con información de otros testigos, en un esfuerzo abrumador por acercarse a la verdad. A veces el periodista nos lleva de la mano a través de la narración, pero en otros momentos la voz rotunda de la víctima adquiere pleno protagonismo, en su dolor o en su acusación. Los libros no son fáciles de leer, pero son imprescindibles. Leila Guerreiro
Escribía hace unas semanas en El País: hay represores condenados, pero ninguno ha dado información sobre los desaparecidos, ni tampoco ha revelado en manos de quiénes están los bebés apropiados. Nadie va a torturar ahora a estos señores para que entreguen esa información, porque han tenido y tendrán algo que les negaron a sus víctimas, a aquellos a los que violaron o asesinaron o robaron. Un juicio justo. ¿Por qué es importante recordar entonces? Porque ese silencio de los acusados dice: no nos arrepentimos, porque ese silencio dice: hicimos lo correcto, porque ese silencio dice: aquí estamos y lo volveríamos a hacer. Cedo la palabra a Jacinto Lara. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? No. ¿He tocado algo? A ver, aquí... ¿Aquí? No. ¿Hola? ¿Ahora ya sí? Bueno, pues repito, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los compañeros y a las compañeras de la retaguardia, que tan magnífica labor vienen realizando en cuanto a lo que es el archivo tanto audiovisual como con la publicación de estos dos tomos de este libro, que evidentemente hay que adquirir porque, entre otras cuestiones, hay que adquirir y hay que leer, porque, entre otras cuestiones, no van a encontrar nada, ni siquiera similar, en el ámbito del Estado español, donde impera la impunidad y donde, evidentemente, no se puede hacer ningún relato ni se puede, lógicamente, hacer ningún tipo de archivo audiovisual en relación con la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional que fueron cometidos durante la dictadura franquista y la transición, con lo cual es un libro absolutamente imprescindible y de obligada lectura. Insisto en la idea, no se va a encontrar nada siquiera similar en el ámbito del Estado español. A mí me han dicho que hable muy brevemente, eso sí, de los viajes de ida y vuelta entre el Estado español y la República Argentina en materia básicamente judicial y en materia de investigación y enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional. Claro, hablar de la ida y vuelta en tan poco tiempo es ciertamente complicado, pero voy a hacer un ejercicio de síntesis, yo creo que más o menos importante. Seguramente que me saldrá fatal, pero lo voy a intentar. A ver, esta historia, sobre todo la historia de la investigación y enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional derivados directamente cometidos durante la dictadura argentina, durante la dictadura cívico-militar, a partir de básicamente el 24 de marzo de 1976, aunque podríamos indicar una fecha incluso anterior, comienza en lo que aquí se ha divulgado como Argentina 1985, la película que yo creo que más o menos todos y todas las que estamos aquí hemos visto. Lo que quizás, claro, esa película lo que ofrece es una fotografía fija en relación con lo que fueron los juicios a las juntas militares iniciales, ¿no? Claro, la historia siguió, y la historia siguió con la aprobación de una ley de obediencia debida y lógicamente con una serie de normas de impunidad que fueron aprobadas en Argentina y que impedían que se investigaran y enjuiciaran esos crímenes. Por eso, en el año 96, a partir del año 96, entre otras cuestiones y en virtud, en aplicación del principio de jurisdicción universal, se activan los denominados juicios de Madrid, donde se estaban investigando, donde se trataba de investigar esos crímenes de derecho internacional cometidos durante y por la dictadura cívico-militar en Argentina. Esos juicios derivaron, insisto en este ejercicio de síntesis así muy a brocha gorda, derivan finalmente en el año 2005 en la condena, entre otras cuestiones, después de cientos de comisiones rogatorias, además que se enviaron a la República Argentina por parte de la Audiencia Nacional Española. Lo que digo es que finaliza con una sentencia en el año 2005 donde se condena
al represor argentino, Adolfo Scilingo, por parte de la Audiencia Nacional, a más de 600 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. Adolfo Scilingo, represor argentino, capitán de corbeta, adscrito oficial a la Marina, participó en los vuelos de la muerte. Esa sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo español, del Estado español, lo que hace es dictar una sentencia en el año 2007 donde eleva la condena, que condena a más de 1000 años de prisión. Bien, mientras tanto, en Argentina, lo que se hace es que se anulan las leyes de obediencia debida. En el año 2003, por parte del Congreso, por parte del Congreso en el año 2003, y la Corte Suprema las declara inconstitucional, si mal no recuerdo, en el 2005. Estoy hablando así un poquito, creo que si me equivoco en las fechas me corregís. En el año 2005. Claro, ¿eso qué supone? Bueno, pues eso supone habilitar y dar por finalizado por lo menos el modelo de impunidad que estaba impidiendo el que efectivamente se pudieran celebrar esos juicios, que se pudieran enjuiciar a los responsables y a los represores y que se les pudiera ofrecer el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que sufrieran gravísimas violaciones de derechos humanos durante la dictadura argentina. A día de hoy, aproximadamente, estamos hablando de que puede haber unas 360, algo más de 360 sentencias condenatorias, más de 1.200 personas condenadas por crímenes contra la humanidad. En Argentina, en el Estado español, cero. Cero. Evidentemente hay problemas en Argentina, también hay un ámbito de impunidad que, si queréis, pues podemos incluso tratar posteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, claro, en virtud en aplicación del principio de jurisdicción universal, yo creo que los juicios que se celebraron en Madrid erosionaron también y jugaron su papel en cuanto a lo que era el modelo de impunidad en Argentina. Eso fue un viaje de ida y vuelta que se materializó en esto último que acabamos de decir, o que acabo de decir y que acabo de indicar. En el Estado español, ¿qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido algo similar porque, evidentemente, en virtud en aplicación también del principio de jurisdicción universal, a partir del año 2010 se está tramitando una causa en Argentina que trata de investigar y de enjuiciar. De momento estamos en fase de instrucción, por lo tanto se están investigando los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición, como consecuencia de que los juzgados y tribunales del Estado español no habilitan los procesos judiciales para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional cometidos por la dictadura franquista y la transición. Aquí, de momento, tenemos un viaje de ida, de vuelta todavía no, solo de ida, porque los tribunales del Estado español, como aquí sigue imperando el modelo de impunidad que impide, entre otras cuestiones, que se puedan investigar y enjuiciar esos crímenes de derecho internacional, lo que hacen es dictar en más de 150 procedimientos que se han instado ya en vía penal, dictar autos de archivo, autos de inadmisión de las querellas que lo que pretenden es que se investiguen esos crímenes. Con lo cual, ¿qué estamos? Única y exclusivamente en un viaje de ida. Y además en un viaje de ida obstaculizado. Me refiero, el viaje de ida es la querella argentina, la querella que está tratando de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición. Y ese viaje de ida todavía no se ha podido materializar en un viaje de vuelta. Vamos a seguir intentándolo y, por supuesto, desde CEACUA, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, vamos a seguir, por supuesto, insistiendo en que los juzgados y tribunales del Estado español tienen que investigar los crímenes de la dictadura franquista. Y ahí se materializará finalmente el viaje de vuelta. Ya está. Muchas gracias. ¡Qué precisión! No, impecable. Bueno, ¿cuántos años contó Jacinto en 7 minutos posta? No vamos a poder hacer lo mismo, sépanlo. Bueno, gracias por estar aquí. La verdad es que
si estuviéramos en la Argentina y jugara la selección argentina de fútbol en el Mundial a pocas horas, esta actividad se hubiera suspendido porque en la Argentina se suspende todo 24 horas antes de que Argentina juegue el Mundial. Pero bueno, estamos aquí en Taberna Garibaldi y queremos agradecer a la taberna por el espacio, a Ismael que está allí con el sonido. Y la verdad es que estamos, bueno, el comienzo de Ballesteros hermoso, que de alguna manera nos ha dado esta bienvenida bien argentina, para que nos sintamos como en casa, que es como nos sentimos. Y esperamos no traer información del futuro, porque nosotros estamos allí sufriendo a los nuevos fascismos y esperamos que aquí estén a tiempo todavía de evitarlo, porque es de verdad el regreso a la Edad Media. Nosotros en nuestra historia del medio que ahora le vamos a contar con Euge, hay un ida y vuelta, este ida que no tiene vuelta en la justicia, es un ida y vuelta que sí es muy importante en nuestra agenda. Yo recuerdo, por ejemplo, por citar una sola situación de nuestra historia como medio comunitario, ¿cuándo fue lo de la entrevista con Minies? 2009. En 2009 nosotros entrevistamos para La Retaguardia y para también un diario que había allí que no existe más, Crítica, de la Argentina. Entrevistamos al historiador catalán Ricard Viñés, que había sacado un libro que se llama Irredentas, contando la trama del robo de niños aquí. Y recuerdo que cuando nosotros leímos esa historia, pensando que en la Argentina se había inventado el dulce de leche, el colectivo y también el robo de niños y los vuelos de la muerte, dijimos, wow, al menos no somos los inventores del robo de niños, ¿no? Hay antecedentes de eso, y cuando encontramos aquella teoría del psiquiatra Vallejo Nájera que había dado letra al franquismo para robar niños, dijimos, es imposible que la dictadura argentina no haya conocido esta historia y no la haya aplicado también al robo de niños. En la Argentina todavía se han restituido la identidad de más de 130 ya adultos y adultas, pero se calcula que todavía faltan unos 400. Y como decía Rafa, los genocidas no dan información, salvo lo que pasó con Silingo, que es un caso excepcional, que aportó información, después se desdijo, después la volvió a aportar, después se volvió a desdecir, pero sabemos que lo que dijo es la verdad, porque se puede contrastar con los testimonios de quienes han sobrevivido. Es que nosotros podemos decir que realmente hay un montón de historias que aparecen en los juicios que relatan lo que sucedió en primera persona, y eso fue lo que nosotros intentamos plasmar en los libros. Pero como suponemos que ustedes seguramente no conocen el trabajo de La Retaguardia, queremos contarles un poco también de nuestra historia, ¿no? Voy con este micrófono, decís vos, yo esperaba que me pases el micrófono porque, a ver, ahí estamos, muy bien. Recién Jacinto hacía un breve relato de momentos, ¿no?, en Argentina, y la verdad es que desde que nacimos en el 2003, desde que nació La Retaguardia en el 2003, venimos cubriendo esos procesos de memoria, verdad y justicia de muchísimas maneras, en los momentos de impunidad que Jacinto bien relataba, acompañando las acciones de los organismos de derechos humanos, que fueron finalmente quienes siempre impulsaron. Si no hubieran estado los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares, nada de todo esto hubiera sucedido, ¿no? Porque fueron las madres con su terca insistencia jueves a jueves, las abuelas buscando nietos y los sobrevivientes y los familiares reconstruyendo historias, quienes impulsan finalmente estos juicios
sin duda, más allá de voluntades políticas y de momentos históricos bueno, que por supuesto fueron diferentes, pero ese es el motor. Ese es el motor indudable y lo vemos en cada juicio, ¿no? Cuando empezamos a averiguar y a prepararnos para transmitir cada uno de esos procesos, nos encontramos con esos protagonistas y son quienes artesanalmente fueron reconstruyendo cada historia y cada situación y quienes siguen reconstruyendo artesanalmente, cada vez más artesanalmente y cada vez con más dificultades porque pasaron 50 años de los hechos y eso hace bueno, que cada vez sea con una carrera de más obstáculos, por supuesto. En esos momentos de impunidad, acompañando las acciones de los organismos de derechos humanos, cubriendo, yendo a las rondas, también a los scratches. Ustedes saben que en Argentina los hijos, hijas y los familiares decían siempre, si no hay justicia hay escrache, ¿no? Y de la mano de los hijos especialmente y de las hijas, por supuesto, es que lo que se hacía era investigar, buscar, encontrar a los genocidas, a los militares culpables en sus casas y poder después ir al barrio un día a hacer una gran manifestación y poder avisarle a todos los vecinos que convivían en sus calles y en sus veredas y en sus negocios de barrio con esas personas que tantos crímenes habían cometido, ¿no? Y de esos scratches, después cuando Jacinto hacía el relato y decía, bueno, después en el 2006 se reanudan los procesos de juicios y ahí seguimos cubriendo, bueno, en ese momento hacíamos radio, íbamos, recuerdo, a los veredictos, entonces solo transmitíamos el momento del veredicto, el día del veredicto, la jornada del veredicto por radio, y hacíamos, por supuesto, en los programas informes todo el tiempo de lo que iba sucediendo, pero fue también por iniciativa de los familiares que en el año, ¿tablada? 2018 se acercaron a la retaguardia a pedirnos que cubriéramos más profundamente el juicio por los 4 desaparecidos de la tablada, que fue una acción guerrillera, podríamos pensar ya en democracia, por supuesto, y que el Estado respondió de una manera en la que no era impensable que se respondiera en democracia, pero así fue, y hubo torturas, hubo fusilamientos y también hubo desapariciones. Por esos 4 desaparecidos se hizo ese juicio que cubrimos con un diario digital, jornada a jornada, con muchísima dedicación. Después de eso vino otro juicio histórico para nosotros también, el de la contraofensiva de Montoneros, que seguramente después vamos a retomar. Y ahí también tuvimos, por impulso de los familiares, el pedido de que pudiéramos hacer un diario digital. Y en el medio de ese laburo de mucho trabajo y de mucho ir a esos juicios, a esas jornadas presencialmente, más o menos, digo, para que se imaginen también, para entender nuestro trabajo, iban más o menos 50, 70 personas a cada una de esas audiencias. Y nosotros que íbamos a registrar y a hacer una crónica cada día. En el medio de eso llegó la pandemia, año 2020, y el 20 de marzo en Argentina se paró todo como sucedió en todo el mundo, y ahí se pararon también los procesos de juicios. Ese tribunal que estaba juzgando nos avisa después, un par de meses después, en el mes de junio, que retomaban el trabajo. Y bueno, y estaba garantizado ahí, los juicios en Argentina son orales y públicos. Estaba garantizado el que fuera oral porque, bueno, se iba a transmitir iba a ocurrir por Zoom en ese momento ni siquiera era la plataforma de Zoom, era otra todavía, estaban investigando como todos, como el resto del mundo, ¿no? Y preguntamos cómo iba a garantizar el que sea público, porque son orales y públicos, cómo iba a garantizar la publicidad. Y no lo sabían. Y entonces escribimos una nota pidiendo que nos autorizaran a transmitir el juicio, pensando que nos iban a decir que no. Y nos dijeron que sí.
Y entonces ese día empezó un enorme aprendizaje, porque nosotros no hacíamos audiovisual, hacíamos radio. Así que fue un aprendizaje constante que llega hasta hoy. Transmitimos ya 80. más de 80 juicios. Sí. Dale, seguí. 80 juicios que son parte de un archivo que se ha constituido sin que lo pensáramos como un archivo, ¿no? Nosotros, como Euge bien les decía, primero empezamos a transmitir ese juicio, pero después empezamos a intentar seguir los otros juicios que había. Ustedes tienen que tener una idea de que hay aproximadamente al mismo tiempo unos 15 juicios. Ahora, por ejemplo, hay 15 juicios y los estamos transmitiendo todos, pero no siempre fue así. Es decir, siempre hubo más o menos 15 juicios, pero no siempre los pudimos transmitir todos. Después de este primer permiso que se consiguió en la causa de la represión a la contraofensiva de Montoneros, que como Euge ya anticipó, después queremos volver porque tiene un episodio que está narrado en el libro que culmina aquí en Madrid, es decir, la dictadura llegó aquí a asesinar a una víctima que había secuestrado en Perú, pero cuando nosotros obtenemos ese permiso y empezamos a explorar la posibilidad de televisar más juicios, muchos tribunales nos decían que no. ¿Cuál era la excusa? Porque en verdad era la resistencia de un poder conservador que además no le gusta que se lo fiscalice, que la población pueda fiscalizarlo desde su casa viéndolo a través de YouTube. La excusa era que hay un artículo del Código Penal viejo, porque en la Argentina hay un cambio de Código Procesal Penal ahora, que dice que si nosotros dos somos testigos de un juicio y yo la escucho testimoniar a ella, puedo cambiar mi testimonio a partir de lo que ella diga. Nosotros lo que siempre dijimos, desde un lugar de sentido común, más que jurídico, ante eso es, los jueces y las juezas tienen otras herramientas, suponemos, más que esa, para ver quién le dice la verdad y quién le miente, ¿no? Esperemos que así sea, suponemos que así es. Efectivamente, así es, ¿no? Pero eso oficiaba como una excusa y con el tiempo empezó a cambiar, digamos. Nosotros insistíamos, a veces nos decían que no, a veces nos decían que sí. Llegamos a un momento de proporción 50%, 50%, 50% que no podíamos, 50% que sí podíamos. Y finalmente el año pasado, en una sala del Tribunal de Casación, que es el tribunal más importante de la Argentina, nos dio la razón cuando una fiscalía fue en un juicio que nos habían negado. Nosotros teníamos dudas con esto porque decíamos, si vamos a casación y casación dice que no, nos van a sacar de la mitad en la que sí estamos. Pero bueno, el fiscal con toda razón en ese momento dijo, yo tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es, si nos dijeron que no, ir a casación. Casación dijo que sí, por suerte, dijo que teníamos razón y a partir de ahí empezamos a recibir un sí automático en todos los juicios. De hecho, cuando se dio ese fallo del Tribunal de Casación, nosotros estábamos explorando transmitir también ya no solo juicios de lesa, y justo había comenzado el juicio por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner cuando era vicepresidenta. Y dijimos, bueno, nos interesa este juicio. Cuando pedimos el permiso, el tribunal nos dice, no, se contaminan los testimonios, y justo sale este fallo, y este fallo revierte, porque actúa como jurisprudencia, revierte, y ese juicio lo pudimos ver entero. Y a partir de ahí empezamos a televisar todos los juicios, que ya son 80. En el libro hay tan solo 50 historias, ¿no? La verdad es que no se puede contar un genocidio en 50 historias, no es tampoco esa la pretensión, pero sí lo que nosotros quisimos hacer fue abarcar lo más posible todas esas facetas que tiene un genocidio, que son tan complejas de abordar, pero que nos pueden servir no solo para la no repetición, que sí, por supuesto, nos puede servir para la no repetición, sino que también nos puede servir para intentar, diría de alguna manera,
evitar estos futuros posibles. Y en un momento en el que la Argentina ha sufrido este retroceso tan grande, donde hay un gobierno que tiene a la vicepresidente, le digo vicepresidente porque ella dice que no es vicepresidenta y nosotros respetamos llamarla como ella quiere que la llamemos, así que le decimos, en ese caso le decimos vicepresidente. La vicepresidente lo que ha hecho es construir su figura pública a partir de la defensa de los genocidas, ¿no? Tuvieron todo un discurso de enarbolar lo que allí llamamos la teoría de los dos demonios, esto de ya no pueden negar lo que los genocidas hicieron, entonces lo que están haciendo es intentar justificar lo que los genocidas hicieron. Los demonios. Claro, eso, justamente, lo que están haciendo es intentar justificar lo que los genocidas hicieron. Ya no pueden negar, ya el negacionismo es una etapa superada en la Argentina, ha costado bastante, pero ahora tenemos lo que llamamos reivindicacionismo. Ahora reivindican, tergiversan la historia, quieren hacer aparecer a los compañeros y compañeras que luchaban por un mundo mejor, incluso los que habían elegido la herramienta de la lucha armada y los ponen en un lugar, por ejemplo, digo, por citar una situación de la confusión que intentan generar, a las guerrillas, tanto urbanas como campesinas que hubo en la Argentina, se las intenta poner como movimientos terroristas, digamos, que intentaban generar terror en toda la población, cuando en la Argentina las organizaciones armadas, más allá de los errores que por supuesto cometieron, no tenían como estrategia, como táctica política la utilización del terrorismo. Es decir, ellos con sus acciones armadas no intentaban infundir el terror en toda la población para que la población cambie de opinión por miedo, sino que lo que intentaban era combatir a las fuerzas de seguridad y al poder político y económico desde la utilización de las armas. Pero lo que se le está contando en las nuevas generaciones en la Argentina es que en la Argentina había un terrorismo apátrida, comunista, zurdo, como, no sé, han resurgido un montón de motes que además nosotros cargamos con orgullo, pero ellos nos los dicen despectivamente, como el de zurdos, y lo que intentan es contarle a las nuevas generaciones en videos de 1 minuto de TikTok, que en la Argentina, y se le fue un poco la mano, pero había que salvar a la patria del comunismo, ¿no? En ese contexto, cumpliéndose 50 años del golpe, que fue el 24 de marzo de 1976, en la retaguardia decidimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Que seguramente cumpliéndose el 24 de marzo todos los medios tradicionales, que de ninguna manera tienen en agenda los juicios, ninguno de ellos, que apenas por ahí se hacen eco de algún de los veredictos o... muy poco. En ese contexto decidimos hacer algo y dijimos, bueno, intentemos multiplicar estas voces que escuchamos todos los días en los juicios, ¿no? Porque la verdad es que si hay algo que para nosotros, para quienes hacemos la retaguardia, que por ahí vale decir también, somos un colectivo de comunicación alternativa, comunitaria y popular muy pequeño, no es que somos un medio comunitario, digo, somos una veintena de personas, un poquito más por ahí haciendo radio, pero una veintena de personas quienes sostenemos el trabajo cotidiano de los juicios, de comunicación, y apenas, no sé, 12, 14 quienes sostenemos el trabajo de los juicios. Es decir, que estamos hablando de una dimensión de trabajo descomunal. Imagínense transmitir todos los juicios todos los días, y son 15 ahora. Decidimos hacer algo para los 50 años y entonces nos pusimos al hombro este proyecto que llamamos Pedacitos de Memoria, que tiene varias patas. Una de las patas es el libro, pero también nos propusimos hablarle a las nuevas generaciones y entonces lo que hicimos fue hacer 50 piezas audiovisuales, 50 videos muy cortitos de 3 minutos, con mucha dificultad. En 3 minutos un pequeñísimo pedacito de un testimonio, y los publicamos durante 50 días
desde 50 días antes del 24 de marzo hasta terminar, no terminamos el 24 de marzo, terminamos el 25 porque fue el día del secuestro de Rodolfo Walsh y ese día publicamos el pedacito de testimonio de su hija. Esa fue una de las patas que la verdad que nos asombró mucho también porque algunas de esas piezas audiovisuales tienen 500.000 reproducciones. No sé cuánto será en España, en Argentina 500.000 es un montón, es una enorme cantidad de personas y para nosotros es un video viralizado, digo. Hay varias de esas piezas que tienen muchas vistas. De hecho, también nos sorprende cuando hacemos números y nos damos cuenta, por ejemplo, que en el año 2025 casi 1 millón de personas vio los videos de la retaguardia, digo, tienen casi 1 millón de vistas. Eso es un montón realmente para los números allá. Y bueno, y nos pusimos al hombro la tarea de hacer estos libros. Elegimos 50 historias como para contar lo más abarcativamente posible el genocidio, como decía Fer, contando, por supuesto, todas las facetas que no podían estar afuera, digo, asesinatos, secuestros, agresiones sexuales contra niños, niñas, cosa que todavía resulta muy difícil de tragar, pero es algo que también ha ocurrido allí. Bueno, por supuesto, torturas, robo de bienes, además de robo de bebés. Bueno, digo, todas las facetas del genocidio que tuvieran que estar. Nos costó mucho elegir esas 50 historias, no porque esas 50 historias, alguna de ellas dudáramos que tenía que estar, sino por todas las que quedaban afuera, porque deberían ser miles, porque cada día escuchamos testimonios y decimos esto hay que contarlo, hay que multiplicarlo. Para nosotros esas voces en primera persona son un verdadero tesoro y por eso queremos también que muchas personas las lean y que muchas personas las tengan consigo. La verdad nos costó mucho elegir y quedaron estas 50. Son 2 libros, siempre nos preguntan por qué son 2 libros. Son 2 libros porque hay 25 historias en cada uno. Son 2 libros porque en la Argentina hay malaria, decimos allá, no sé cómo le dicen aquí. Supongo que crisis es una buena manera de explicarlo. Digo, le teníamos miedo a la crisis, entonces decíamos, si hacemos un libro solo va a ser así de gordo y va a ser muy caro y nadie lo va a poder comprar. Hagamos 2 para que la gente se pueda comprar primero uno y después el otro. Y la verdad es que nos sorprende todo el mundo con que siempre nos compran los 2 juntos. Así que bueno, funcionó bien esto de que sea un libro doble que tiene 25 historias en cada uno, que para nosotros son, cada una de ellas, un verdadero tesoro. Hay varias que tienen ese ida y vuelta que todavía le falta a la justicia que nos contaba Jacinto. Hay, por ejemplo, una historia de un abuelo asturiano, de un asturiano en realidad, que huyó de... ¿Me dejan leerlo mejor? Más que... Sabía que me iban a decir que sí, así que lo tenía preparado. Le pregunta una fiscal a un joven que es una figura pública allí, se llama Camilo García, es un periodista no político, es un periodista que hizo su carrera en el mundo del espectáculo, digamos, así es una figura muy popular. Su hermana también es periodista. Ambos tenían, Camilo 5 años y Bárbara 8, cuando una patota entró a secuestrar a su mamá y les dijo, ustedes a su mamá no la van a ver más, cosa que efectivamente sucedió. Le pregunta a la fiscal por la familia materna y Camilo le dice, buena pregunta. Mi familia materna, después de que cayó el gobierno de Franco, volvieron a España. Puedo agregar que mi abuelo materno, Ferrer Martínez, fue minero en la Guerra Civil Española. Luchó junto a la Pasionaria. Había sido condenado a muerte 2 veces ante un pelotón de fusilamiento que le disparó en las piernas, pero no lo mató. Y así vivió hasta los 96 años. Este hombre, con esta historia, que se llevó esta historia desde España a la Argentina, después terminó toda su vida buscando infructuosamente a su hija, porque se murió sin saber dónde estaba
el cuerpo de Rocío Ángela Martínez Borbolla, que era su hija, y que era militante del PRTER en el área de comunicación. Alguna vez les pregunté a Camilo y a Bárbara por qué habían elegido ser periodistas, y asombrosamente ninguno de los dos me respondió porque mi mamá hacía comunicación, ¿no? Pero estaba allí la explicación latente y clara de que estaban retomando el camino de su madre desde otras rutas, ¿no? Bueno, hay historias como esa, y hay ese ida y vuelta permanente, porque entre nuestras sociedades, ¿no? Hay un ida y vuelta permanente de familias españolas que van para allí y de familias argentinas que luego vinieron para aquí hace no tanto, ¿no? Yo quiero, Rafa decía cuando presentaba la mesa que el libro es muy difícil de leer y por supuesto el libro contiene los horrores más tremendos y los padecimientos más enormes que se imaginen, pero también está lleno de pequeñas historias de resistencia, porque todos los días escuchando los juicios escuchamos compañeras, compañeros que se guardaban las naranjas porque había un compañero que solo podía tragar naranja porque no soportaba pensar en que le podían dar de comer carne humana si le daban algo que no fuera, que no se entendiera bien qué era, entonces solo comía las naranjas cuando pasaban repartiendo naranjas y los demás le guardaban eso para que él comiera, o las compañeras racionando la comida y entregándole la comida a las compañeras embarazadas, o un montón de otras historias de resistencia que ocurrían ahí adentro, en esos lugares tan tremendos del horror que son los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y ya que Fer les pidió permiso para leer, yo me tomo el atrevimiento también de hacer lo mismo, y les quiero leer un pedacito de una historia en la que Adriana Calvo, una sobreviviente que era a la que llamábamos para pedirle En la película 1985. la primera persona que declaró en el juicio a las juntas, Adriana estaba detenida, secuestrada, junto a su bebé Teresa, y dice en el testimonio en ese juicio, en otra oportunidad estábamos llenos de piojos, todos, incluida Teresa. Y los guardias se ve que tenían miedo de contagiarse. Decidieron poner una pastilla de Gamexane. Es un veneno que usamos allá. Abrieron todos los calabozos para poner la pastilla en el pasillo. Y vinieron a pedirme a Teresa. Querían llevársela, según ellos, porque el Gamexane le iba a hacer mal. Y yo instintivamente agarré a Teresa muy fuerte con mis brazos y me fui para atrás en el calabozo, contra la pared. Dije, no se la llevan. Y como los calabozos ya estaban abiertos, todas las compañeras, alrededor de 20, se pusieron delante mío, adentro del calabozo gritando como leonas. No se la llevan, no se la llevan. Era imposible que me la sacaran si no nos mataban a todas. Era absolutamente imposible porque formaron una muralla humana que no podían atravesar. Y Teresa se quedó conmigo. Teresa tiene 29 años. Está a punto de hacerme abuela. Y si yo hoy puedo vivir esto, sin duda se lo debo a las compañeras. Así que quiero brindarles mi agradecimiento, mi homenaje y mi absoluto compromiso de seguir luchando hasta que todos estos genocidas vayan a parar a la cárcel. Digo, los libros también están llenos de esas historias porque habían increíbles actos de solidaridad, increíbles actos de valentía ahí adentro. De hecho, cuando Fer hablaba antes de nuestra historia, no sé si dijiste que hicimos durante mucho tiempo un programa de radio que se llamaba Oral y Público, que era 1 hora semanal hablando de los juicios, un embole podríamos pensar, ¿no? Pero era un programa difícil de escuchar también, pero imprescindible. Y lo hacíamos con alguien que, bueno, no sé si muchos de ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez, con un sobreviviente que se llamaba Víctor Basterra. Víctor Basterra era un obrero gráfico que durante mucho tiempo estuvo haciendo trabajo esclavo en los sótanos de la ESMA, y Víctor fue un héroe increíble
que mientras ellos le pedían que haga fotografías para los documentos falsos que hacían, hacían cédula de identidad no había, DNI, hacían pasaportes para ellos y para otros, por supuesto. Hizo hasta un pasaporte para este Licio Gelli de la PDUE. Imagínense todo lo que circulaba ahí adentro y cómo estaba conectado todo el mal en todos lados. Víctor Basterra, mientras ellos le pedían que saque fotos a los mismos genocidas para eso, iba guardándose un negativo en las cajas de papel fotográfico, el papel fotosensible, que ellos cuando pasaban a hacer la recorrida para revisar que todo estuviera en orden, no podían abrir el papel fotosensible porque si no se velaba cada vez que lo abrían. Entonces él ahí adentro de las cajas de papel fotosensible iba guardando una tras otra las fotos de los genocidas y las fotos de los compañeros que los genocidas sacaban también. Y con esa foto se pudo ponerle nombre a muchas caras y bueno, fue una prueba fundamental en muchísimos juicios. Tuvimos el enorme honor de hacer el programa Oral y Público con Víctor Basterra hasta su muerte. Fer siempre dice que hacer un programa de radio un programa de radio de derechos humanos con Víctor Basterra es como jugar con Maradona, con Messi. Sí, es como hacer un programa de fútbol con Messi o con Maradona, porque era tener a un testigo impresionante, ¿no? A alguien que había entendido que su rol en ese lugar, esclavizado, sometido a trabajo esclavo, podía ser el de formular un futuro en el que él pudiera hacer algo para que pagaran los genocidas. Y vaya si lo hizo con esa serie de fotografías que sacó, que hoy son muestra itinerante y que ha permitido condenar a cerca de 90 personas en los juicios de la ESMA solo por su aporte, ¿sí? Más allá de que hay otros sobrevivientes que también han aportado un montón. Pensando en las historias de esperanzadoras, también está contada la historia de Pablo Berna, el testimonio de Pablo Berna. Pablo Berna es hijo de un genocida que era quien inyectaba calmantes a los compañeros antes de tirarlos vivos al mar en los vuelos de la muerte. Y Pablo hoy, además de testimoniar, contando todo lo que su padre contaba en su casa acerca de los vuelos de la muerte, Pablo además hoy se convirtió en uno de los abogados querellantes de las causas. Esas historias son la esperanza, ¿no? También saber que existen personas como Pablo Berna. ¿Cerramos con eso, con una partecita de Berna? Sí, yo quiero una cosita chiquitita antes de cerrar con lo de Berna. Vos decías, Rafa, recién, cerramos para abrir a preguntas, a intervenciones, ¿no? Vos decías, Rafa, cuando empezaste, que hicieron todo eso para instalar una sociedad y una economía, ¿no? Y querría leer un cachitito en palabras de Norita Cortiñas, que es, espera, Norita, que acá nos acompaña siempre, está en la remera de mis compañeros. Norita dice en su testimonio, estaba hablando de justamente de esto, ¿no? De por qué y para qué. Les leo. Las madres tenían claro por qué habían secuestrado a sus hijos e hijas. Nos mirábamos a los ojos, dice Norita, y decíamos, ¿por qué se los llevaron? Porque eran militantes sociales, políticos, porque querían un país para todos y todas. Esas respuestas las construían entre todas. ¿Para qué se los llevaron?, se preguntaban. Y después nos dimos cuenta que se los habían llevado para implementar un sistema económico neoliberal brutal que lo único que hace es hacer crecer pocos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres. Norita era una mujer súper lúcida y que nunca fue presidenta de Madre de Plaza de Mayo, pero se ha convertido en un ícono popular
con su carisma, porque fue de las primeras que entendió que no solo tenía que buscar a su hijo, del que por cierto se murió sin saber nada, desde el momento de su secuestro, no pudo, como otros y otras, reconstruir al menos en qué centro clandestino había estado. Ella no pudo nada de eso, no encontró ningún testimonio que le pudiera aportar algo de esa verdad que muchos y muchas necesitan saber, pero además decidió toda su vida ponerla al servicio de acompañar esas luchas, entendiendo ella que se definía como una ama de casa, digamos, que hasta el momento del secuestro de su hijo se dedicaba a ese sometimiento que tenían las mujeres en aquel momento de tener que hacer las cosas de la casa, planchar, limpiar, cocinar y esas cosas que ahora por suerte... Por supuesto se hizo feminista y Claro. fue una de las punta de lanza de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, ¿no? Y es para nosotros y para nosotras, ella falleció hace poco más de 2 años, una figura irreemplazable que nos acompañó y que nos impulsó siempre a seguir, a ir por más. Y cuando nosotros acompañábamos la ronda de las madres todos los jueves, y en el momento que empezamos a transmitir los juicios, le dijimos, mirá, Norita, no vamos a poder ir más a la ronda si transmitimos los juicios, y ella nos exculpó, digamos, y nos dijo, no, por favor, sigan haciendo el trabajo que hacen, que vengan otros compañeros y compañeras, y ahora hay compañeros más jóvenes de la retaguardia que nosotros que están acompañando la ronda mientras nosotros hacemos el trabajo de los juicios. Bueno, nos gustaría abrir, si ustedes tienen ganas, a algún intercambio. Nosotros tememos haber abusado de los argentinismos y que no nos hayan entendido nada, pero se ha entendido, ¿no? Pero estaría buenísimo que quien quiera preguntar algo, decir algo. Si quieren, si no, nosotros tenemos miles de cosas para... Patricia hará una pregunta, pero facilita. No es una pregunta, es simplemente que me da mucho miedo que venir del futuro. O sea, aquí también hay un blanqueamiento del franquismo, del fascismo. Ahora tenemos que aguantar que Franco creó la seguridad social, construyó casas para todos y que, bueno, fue una época de prosperidad, ¿no? Eso que os está pasando nos va a pasar. Y es terrible también. Bueno, pero a ver, están a tiempo de evitarlo todavía. No sé qué tanto, pero están a tiempo de evitarlo al menos. Nosotros como sociedad no supimos verlo. Pensamos que la figura de Milei, que aparecía como tan grotesco que dijimos no puede ser verdad que la mayoría de la sociedad lo vote. Pero bueno, ocurrió eso. También es cierto que los gobiernos progresistas, como le decimos allí, aquí ustedes dicen más de izquierdas, pero nosotros allí hacemos como una división entre la izquierda y el peronismo, y los gobiernos progresistas, bueno, han sido progresistas hasta ahí, ¿no? Y no han profundizado los cambios, han hecho muchos cambios que este gobierno ha derribado, ¿no? Muy rápidamente ha derribado. En solo 2 años ha derribado un montón de derechos que se habían ganado en las luchas. Por eso yo en el comienzo les decía, ¿no? Es un regreso a la Edad Media. Incluso nosotros, una vez que se consumó el ascenso de Milei al poder, bueno, pensábamos, bueno, va a ser un poco más profundo que Macri, a quien habíamos tenido 4 años entre 2015 y 2019, pero la verdad es que nadie imaginaba que iba a ser un regreso a la Edad Media. Y ese es el camino que estamos transitando. Y a la vez venimos de estas historias de lucha y de resistencia, venimos de la historia de resistencia de estas mujeres que Eugen les contaba, que aún en el peor de los lugares y de las situaciones, porque esas mujeres que hicieron eso están desaparecidas, Adriana sobrevivió, pero las otras que hicieron eso porque ya les habían robado a sus niños,
y no quisieron que le robaran el niño a Adriana, están desaparecidas. Pero aún así, sabiendo que ese era su final, supieron enarbolar una imagen de resistencia que hoy es un símbolo para nosotros y para nosotras. Así que bueno, estamos en ese camino, con esa información de un futuro que esperemos no les llegue, pero venimos más bien desde el futuro a advertirles que hagan todo lo que puedan para evitarlo. Lo de Molfino, dice Luis. ¿Querés leer lo de Molfino? Pero a ver si hay alguien más que quiera... Bueno, mientras yo les digo, porque les anuncié una historia que termina aquí en Madrid, que bien me apunta Luis, que es el más joven de los tres y por eso tiene el recuerdo, que, bueno, hay una historia muy tremenda que nosotros contamos en el libro que tiene que ver con la represión a la contraofensiva de Montoneros. La dictadura empieza el 24 de marzo del 76, como ya la represión había comenzado en los años anteriores, en el año, ustedes saben que tienen a María Estela Martínez de Perón viviendo por aquí, ¿no? Impune. Ella había firmado unos decretos que habilitaban el aniquilamiento. Decían textualmente que había que aniquilar a las organizaciones guerrilleras y entonces en los años previos, del 74 al 75, ya había ejecuciones sumarias por parte de grupos parapoliciales, la AAA y otros grupos parapoliciales de la ultraderecha del peronismo. Y cuando viene el golpe de Estado, por supuesto, todo se profundiza, se apoderan del Estado y entonces empiezan a operar desde las Fuerzas Armadas. Aún en la clandestinidad ya lo hacían desde el Estado. Y en esa profundización que fue la dictadura, entre el 76 y el 77 prácticamente aniquilaron efectivamente, como decía aquel decreto, a las organizaciones guerrilleras. Quienes no fueron secuestrados y desaparecidos pudieron salir al exilio, muchos de ellos incluso salieron con lo que se llama la opción de salir del país, que era o te quedás en la cárcel o te vas del país, y obviamente quienes podían elegir eso se iban del país al exilio. Ustedes saben que muchos vinieron aquí a España. Cuando ya parecía que las organizaciones estaban vencidas, Montoneros decidió lo que llamó la contraofensiva. Esto fue entre los años 78 y 80, implicó el regreso de muchos compañeros y compañeras que estaban en el exilio porque hacían la lectura política de que se había desgastado la dictadura y que si se hacía una contraofensiva desde Montoneros se podía conseguir que la dictadura cayera. Lo que pasó en realidad con esa acción es que buena parte de las personas que regresaron fueron secuestradas y desaparecidas, es decir, la dictadura conservaba su poder de acción, estaba lejos de caer, termina cayendo de todas maneras 3 años después, y uno puede hacer la lectura que todas estas instancias de resistencia, aun cuando hayan salido tan mal en términos de muertes, generaron que la dictadura en Argentina durara 7 años, cuando si uno compara lo que sucedió en el Chile del Pinochet, que fue del 73 al 89, en el Paraguay de Stroessner, que duró también casi 30 años. Si uno compara todo eso, uno puede decir, bueno, esas muertes sirvieron para algo. Una de las bases que Montoneros había armado en contraofensiva estaban en Perú, es decir, quienes estaban en México y quienes estaban en Europa pasaban primero por Lima, Perú, donde acababa de ganar un gobierno progresista, por lo tanto ellos entendían que estaban que la dictadura no podía pasar ahí. Montan una base en una casa
del barrio Miraflores, un barrio turístico de Lima, Perú. Y lo que ocurre es que la dictadura envía a agente de inteligencia del ejército, del batallón de inteligencia 601, a secuestrarlos. Es más, llevan a un secuestrado de Campo de Mayo, lo obligan a llevarlo, lo obligan a armar una cita con su responsable que estaba en Perú y lo llevan allí. Joaquín Frías se llama y está desaparecido. Bueno, le arman él intenta ir un día antes a la cita para que no caigan sus compañeros, se dan cuenta, le dan una paliza tremenda y lo llevan al otro día a la cita con una tanza, acá le dicen también tanza al hilo de como un... Sí, el sedal de las cañas de pescar. Bueno, le atan el sedal desde el dedo gordo del pie hasta uno de sus testículos para que no pudiera correr. Entonces él lo que hace es pedirle un cigarrillo mientras estaban esperando en el bar de la cita a uno de los captores, se va al baño, lo enciende, se quema la tanza, pero vuelve cojeando, sería, cojeando para que no lo vieran, y en cuanto puede sale corriendo. Él lo que quería evitar era que cayeran sus compañeros y compañeras, aún en esas circunstancias. Otro acto de resistencia, ¿no? Sale corriendo y lo corre atrás el genocida, gritando un ladrón, los discursos de seguridad, pidiendo seguridad, lo que hizo que alguien que andaba por ahí por la calle, creyendo que estaba haciendo justicia, se le lanzara encima y lo agarrara. Bueno, Joaquín Frías fue luego fusilado y está desaparecido. Y ahí cae una de las compañeras de Perú, María Inés Raberta, que también lo que hace es aguantar la tortura, la feroz tortura a la que fue sometida. Todo esto está contado en un nivel de detalle increíble por un periodista peruano que consiguió que uno de los militares peruanos que participaron del operativo, asombrado con los sanguinarios que eran los argentinos, le contara, le dio un nivel de detalle que nosotros desconocemos de las torturas a las personas desaparecidas, y él le contó que ella se aguantó la tortura durante 3 horas porque había una regla de que si pasaban 2 horas y no volvía quien había ido a una cita, algo había pasado y entonces había que salir. Había que levantar la casa, que significaba llevarse todo, irse con lo que se pudiera, porque iban a caer los genocidas, pero los genocidas fueron igual, y ellos habían dicho, los compañeros habían dicho, no, acá en Perú no va a pasar, y terminan secuestrando a una mujer grande para lo que era la militancia de aquel momento, porque tenía unos 50 y tantos años, y la militancia en general eran veinteañeros, ¿no? La terminan secuestrando, la llevan a Campo de Mayo, en la Argentina, la torturan en la Argentina, y después la traen a Madrid, la asesinan en Madrid, la envenenan en un hotel de Madrid, y hacen aparecer en los periódicos de aquí lo que nosotros llamamos un operativo de prensa, una operación de prensa, no sé si aquí se dice del mismo modo, que era publicar, bueno, dicen que están desaparecidos, pero en realidad están de joda en joda en Madrid y murió pasada de alcohol, ¿no? Y en realidad la habían asesinado. Bueno, obviamente esto ya se sabe y está probado en la justicia que fue de otro modo, pero esas operaciones existieron y también pasaron aquí, aunque ustedes puedan creer que la dictadura argentina no llegó a Madrid, y hay un montón de estas historias, ¿no? Está la historia también de Alfredo Astiz, que es un marino muy reconocido porque se infiltró en el grupo inicial de las Madres de Plaza de Mayo, y él señaló a un grupo de 12 personas, entre las que estaban las madres. Él se hizo pasar por un familiar. Y señaló a tres madres de Plaza de Mayo que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Sus cuerpos fueron encontrados en un balneario, enterrados como en N, porque el mar las devolvió. Y en esa historia
de Alfredo Astiz, uno encuentra que él también vino aquí a infiltrarse en los grupos de exiliados que estaban en Madrid y en París, y se infiltró en esos grupos hasta que una de las integrantes de Montoneros lo descubrió, sospechó, y cuando preguntó a la Argentina ya se sabía que Astiz era un infiltrado. Bueno, eso. Perdón si me extendí, pero quería contarles esta historia de Molfino, Gustavo Molfino, que es un compañero que es un fotógrafo, que él vio cómo secuestraban a su madre en Perú. Tenía 17 años y después durante muchos años se dedicó a sacarle fotografías a los genocidas cuando estaban en prisión domiciliaria. Ustedes saben que un poco por una cuestión de edad y un poco por una cuestión política ya quedan muy poquitos en la cárcel, hay unos 40, 50 en la cárcel, el resto, la mayoría de los genocidas están en sus casas y son tan impunes que a veces salen a la calle como si no estuvieran presos, y Gustavo les hacía guardias durante días para fotografiarlos mientras se escapaban, para después revertirles esas prisiones domiciliarias. Bueno, su historia está contada aquí también, mejor que como yo la narré. Son las 20:45 y todo el mundo está acá. ¿Te das cuenta? En Argentina ya se hubieran ido corriendo a ver el partido. Tienen unos minutos para comprar los libros. Y para... También, para dar las gracias, claro que sí. Yo recién ahí escucho gracias, y yo les quería decir que me inunda la gratitud por este momento, por todos ustedes acá. Nada, gracias a Anita, a Rafa, gracias también por la música, gracias a la Taberna Garibaldi por habernos albergado de este modo tan amoroso, y gracias a todos y cada uno de ustedes que vino hoy acá. A Jacinto, gracias no solo por estar acá, sino también por la militancia de cada día, Jacinto, por lo que vienen haciendo también. ¿Nadie va a decir nada? Bueno, acá estamos. Yo esperaba que hablen, ¿viste? Que alguien diga algo más. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias totales.